Pero es que claro, Sí. No, gente, este video la verdad que nos viene súper bien porque actualmente en Cuba hay un nivel de inflación bastante tremendo. importante. Bueno, tengamos en cuenta que antes un dólar eran 25 pesos y ahora mismo son 400 y la verdad es bastante inestable la moneda. Hola, gente linda. Bienvenidos a nuestro canal, yo soy Bella. Y yo soy Ale. El día de hoy les traemos un videito que se llama ¿Por qué México le quitó 3 ceros a su moneda? Nosotras no sabemos, por eso estamos acá. Y si usted Así tampoco que, sabe, pues quédese aquí y descúbralo con nosotras. Y si lo sabe, pues también. así es. Antes de comenzar este videito, no olviden suscribirse, comentar, compartir, dejarnos su like, que ayuda cantidad al canal. Y recuerden que van a tener los links para la membresía, para nuestro Instagram y para el grupo de Telegram. Todo eso en la cajita de descripción de todos los videos para que se unan, que es súper importante. Y vamos a empezar. El peso mexicano fue perdiendo valor frente al dólar, arrastrado por crisis económicas, inflación descontrolada y errores de política fiscal. Esta situación llegó a tal punto que, para finales de los 80, un simple billete de 1,000 pesos apenas alcanzaba para un café. En un intento por restaurar la confianza en la moneda, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari tomó una decisión drástica: eliminar 3 ceros al peso mexicano. Esta es la historia de cómo y por qué se llevó a cabo esta medida, cuáles fueron sus repercusiones y por qué, aunque parezca simbólico, tuvo un impacto real en la economía y la percepción social. Pero es que claro, Sí. No, gente, este video la verdad que nos viene súper bien porque actualmente en Cuba hay un nivel de inflación bastante tremendo. importante. Bueno, tengamos en cuenta que antes un dólar eran 25 pesos y ahora mismo son 400 y la verdad es bastante inestable la moneda. Entonces la verdad que nos viene bastante bien. Pero yo sí tengo bien claro que para mejorar la economía de un país no basta solamente con este tipo de medidas, sino también hace falta producción interna. Sí. O sea, si tú quieres crecer como país, necesitas exportar y no importar tanto, ¿sabes? Ujú. Que tú puedas ser autosustentable en muchas cosas. Y México, Sí. como quiere que sea, es un país que tiene pues mega industrias, mega proyectos, muchísima producción nacional. Tiene una economía para poderlo sostener. Exacto. Sí. Y bueno, pues en Cuba lamentablemente muy poco se produce, casi nada, y casi todo se Sí. importa, entonces eso hace que la moneda pues pierda valor frente a otras que están en el mercado internacional. También el mercado particular es muy escaso porque todo es del gobierno también. Entonces, pues eso al final. Sí, ahora en este último influye tiempo es mucho que ha también. ido variando eso, pero bueno, gente, hoy En no fin, estamos aquí para hablar sí. de eso, pero buen momento para comenzar por este video. Ujú. La historia comienza en la década de los 70, durante el sexenio de Luis Echeverría. El gasto público se disparó, financiado con deuda interna y externa. El gobierno intervino fuertemente en la economía, generando desconfianza en los mercados. Aunque se mantuvo la paridad cambiaria fija de 12.5 pesos por dólar por un tiempo, la presión sobre las reservas internacionales creció rápidamente. En 1976, México vivió su primera gran devaluación moderna. El peso pasó de 12.5 a más de 20 pesos por dólar. Esto marcó el inicio de una época de inestabilidad monetaria que se prolongaría por casi 2 décadas. La situación se agravó durante los gobiernos de José López Portillo y Miguel de la Madrid. En 1982, México se declaró incapaz de pagar su deuda externa. El gobierno nacionalizó la banca, el peso se devaluó de nuevo y la inflación se salió de control. Entre 1982 y 1987, la inflación anual superó el 100% en varios años. En 1987, por ejemplo, alcanzó el 159%. La consecuencia fue que los precios aumentaban rápidamente y los billetes de 1,000, 5,000 y hasta 100,000 pesos se volvieron común. El peso se depreciaba frente al dólar a tal ritmo que era común ver pizarras cambiarias actualizadas varias veces al día. En los hogares, las familias corrían al supermercado a comprar productos antes de que subieran de precio en cuestión de horas. Gente, eso es Durante la esta realidad época, ahora mismo México del recurrió cubano, al día a Fondo día. Monetario Internacional en busca. Es nuestra realidad, pero totalmente. Tengan en cuenta que ahora mismo que pasó el huracán, un cartón de huevo subió a 5,000 y pico de pesos. Ah, bien.
Entonces es algo que un salario promedio no puede sustentarse Sí. por eso. Eso mismo también de comprar los productos antes de que se acaben es algo que se ve mucho aquí porque O ya de les que suban de decimos, precio porque hoy o te de que compras una suban cosa de y mañana precio. cuesta otra o no hay. Exacto, exacto. Literal no nos podemos ir más lejos porque hace una semana un cartón de huevos te costaba, estaba entre los 3.000, yo lo llegué a 3.000 comprar pesos. y ya al otro día 3.500, 3.700 y ya, así. Y ahora mismo Es está en así. 5.000 y algo. Ay, Una la locura, Virgen. una locura. Ay, no. De ayuda financiera. A cambio, el país tuvo que implementar medidas de austeridad, reducir subsidios y abrir su economía. Estas decisiones fueron profundamente impopulares y generaron protestas, pero sentaron las bases para las reformas estructurales que vendrían más adelante. El Fondo Monetario Internacional y otros organismos financieros también recomendaban controlar la inflación con disciplina monetaria y fiscal, así como recuperar la confianza en el sistema financiero. La pérdida del valor del peso era ya insostenible. Se necesitaban acciones concretas, no solo ajustes superficiales. Cuando Carlos Salinas de Gortari asumió la presidencia en 1988, una de sus prioridades fue combatir la inflación y estabilizar la economía. Con su equipo económico implementó una serie de reformas estructurales: apertura comercial, privatización de empresas estatales, disciplina fiscal y control monetario. Para 1993, como parte de este esfuerzo por sanear la economía, el gobierno anunció el cambio de unidad monetaria. A partir del 1 de enero de 1993, se introdujo el nuevo peso, equivalente a 1.000 pesos anteriores. Es decir, 1.000 pesos antiguos equivalen a un nuevo peso. Esta medida buscaba facilitar las transacciones, mejorar la contabilidad y enviar un mensaje de estabilidad. Los nuevos billetes y monedas comenzaron a circular paulatinamente. Se agregó la palabra nuevos a todos los valores. Nuevos pesos. Por ejemplo, un billete de 1.000 viejos pesos se convirtió en un billete de un nuevo peso. El cambio fue principalmente contable. Durante los primeros años, los precios y salarios se mostraban en ambas versiones para facilitar la transición. El Banco de México aún recibió billetes antiguos por muchos años más. En 1996 se eliminó la palabra nuevo y el nuevo peso volvió a ser simplemente peso. El cambio de denominación no fue únicamente un ajuste técnico. Para millones de mexicanos representó una transformación visible en la forma de consumir y de pensar en el dinero. Un kilo de tortillas dejó de costar 1.500 pesos y pasó a costar 1 peso con 50 centavos. El salario mínimo, que estaba en decenas de miles, se volvió una cifra con 2 dígitos. Hubo confusión en algunos sectores de la población, especialmente entre adultos mayores y en zonas rurales, donde el valor del dinero en nuevos pesos no se comprendía con claridad. Algunos comerciantes incluso redondeaban mal los precios o aprovechaban la confusión para encarecer productos. Lo que pasaría aquí, vamos. Aunque la medida fue simbólica en términos reales, o sea que no afectó el poder adquisitivo, sí tuvo efectos positivos en la administración pública, la contabilidad y las finanzas. Simplificó las cifras, redujo errores y facilitó la planificación presupuestaria. También mejoró la presentación de datos financieros a nivel internacional, lo cual era importante en el contexto del Tratado de Libre Comercio de América del Norte que entró en vigor en 1994. Técnicamente, el cambio no implicó ninguna revaluación del peso. Sin embargo, ayudó a enviar un mensaje de control, orden y recuperación tras años de caos inflacionario. Sin embargo, muchas personas interpretaron el cambio como una manera de disfrazar la crisis. Para una generación completa, ver desaparecer 3 ceros de su salario fue una señal contundente de que el dinero ya no valía lo mismo. A pesar de que solo fue un cambio nominal, el golpe simbólico fue fuerte. Otros sectores vieron la medida con escepticismo, recordando que el cambio no solucionaba problemas estructurales como la desigualdad, la pobreza
o la dependencia del petróleo. Gente, a mí la verdad, estas son cosas que me vuelan la cabeza porque nos ponemos a pensar de que hace 5 años atrás 5 pesos eran 5 pesos y que podías adquirir cosas con ellos y ahora mismo 5 pesos no vale absolutamente nada. Es vale que eso. absolutamente nada. Es que las monedas en Cuba están obsoletas básicamente. ¿Hace cuánto tú no ves un peso en moneda? O Sí, 20 es que centavos. ahora mismo estamos en un punto de la economía en que es casi imposible comprar algo con 5 pesos y sin embargo esos billetes todavía están circulando de 5, de 10, de 20, que son billetes muy chiquitos comparado con los precios en los que en realidad está todo, ¿sabes? O sea, para comprar un producto que cueste 100 pesos vas a necesitar por lo menos, ¿sabes? O un billete de 100 o una pila de billetes. De lo otro que no hay necesidad, Sí, porque el punto es que yo todo realmente supera los 100 ni casi. siquiera me acuerdo, ni siquiera me acuerdo de cómo lucía las moneditas de 20 centavos, de 5, Sí. de 50. Yo es que no las tengo hace... Es que, Sí, ¿qué compras tú con eso? Fíjate que antes uno más o menos sí la guardaba, pero al final era un peso y un peso era un pastelito, Exacto. ¿sabes? Ahora es como que es nada, ¿sabes? Es nada. Bueno, la misma bodega. Los que billetes de te 3 daban- pesos, más nunca en la vida. Que ya de por sí eran pocos. Ya de por sí Sí. eran pocos. Yo creo que tengo guardado un billete de 3 pesos. Sí, mi mamá tiene uno, porque dice que da suerte el número 3. Y lo tiene ahí. No Pero sé bueno. si da suerte o no, pero yo creo que tengo uno guardado. Sí, sí, por ahí existen todavía, pero no se ven La tanto. confianza en la moneda solo volvería con estabilidad sostenida y eso tardó años en consolidarse. El sector empresarial, en cambio, valoró positivamente la medida. Los registros contables, las etiquetas de precios, las nóminas y los sistemas computarizados se volvieron más manejables, aunque representó un costo inicial en adaptación tecnológica y capacitación. Muchos reconocieron el beneficio en el largo plazo. México no fue el único país en eliminar ceros de su moneda. Brasil, Argentina, Bolivia y Perú también lo hicieron, algunos incluso en varias ocasiones. En muchos de estos casos, la medida se tomó como parte de programas de estabilización económica ante inflaciones desbordadas. A diferencia de algunos camino países a eso, donde se repitió el proceso múltiples veces, México logró sostener la reforma con una inflación relativamente controlada desde entonces. Es que son cosas que esta economía ha estado a pique tanto tiempo, o sea, y hemos pasado por tantas cosas que ustedes no se imaginan, o sea, estamos hablando de la introducción del MLC, que es una cosa que ya de por sí la gente tuvo que entender. Sí. El CUC. La introducción y la salida. Sí, Porque ya son- fue algo, Ya eso. una solución momentánea que ya no se utiliza. El CUC, que era doble moneda para eliminar la doble moneda, inflación, después el COVID, inflación, es un descontroladísimo y yo no veo que nadie arregle nada. que no circula el USD y ahora mismo circula tremendamente, o sea, Yo no veo que nada se arregle aquí y no sé. la verdad que, gente, antes que dejarnos un like, recen un Padre Nuestro por nosotros. No, la verdad que ¿Por sí. qué? La verdad que sí, porque este video a mí me deja más preocupada Sí, que sí. aliviada. Uno ve cositas y dice, ay, Dios mío. De verdad La que sí, verdad. gente, porque no sé. Sí. No sé a qué va a parar esto. Hoy en día, pocas personas recuerdan que el peso mexicano tuvo 3 ceros más, pero quienes vivieron esa época recuerdan cómo la inflación diaria afectaba cada aspecto de la vida. La eliminación de ceros fue un intento de dejar atrás esa etapa, pero también una advertencia de lo que puede pasar cuando se pierde el control económico. La historia de los 3 ceros es un recordatorio poderoso de cómo la política y la economía están entrelazadas, y de cómo a veces los cambios simbólicos pueden tener efectos reales en la memoria colectiva de un país. También sirve como ejemplo de cómo una reforma monetaria puede funcionar si va acompañada de políticas macroeconómicas consistentes y de largo plazo. Y hablando de reformas, promesas y consecuencias, vale la pena entender mejor a la figura que impulsó este cambio, Carlos Salinas de Gortari, porque detrás del nuevo peso también hubo escándalos, privatizaciones, poder concentrado y una caída estrepitosa.
Si quieres saber cómo fue su ascenso y por qué terminó siendo una figura tan polémica en la historia de México, te dejo aquí el video de su historia. Haz clic y acompáñame. Oye, que estaba mencionando algo bastante interesante, ¿no? De ese video. La verdad me interesan mucho los videos de historia y este tipo de videos. Ustedes déjenos en los comentarios si les gustó este tipo de video para traerles algunos parecidos. Sí, a mí la verdad este tipo de corte. A mí la verdad es que me gustaría que nos comentaran cómo se vivió esto, qué impacto tuvo en los años posteriores, porque yo en lo personal no tengo mucho contexto de ese momento histórico de México y no me voy a fiar por una sola fuente, porque al final los que lo vivieron realmente fueron el pueblo, ¿saben? Entonces, pues, déjennos en comentarios qué tal estuvo ese tiempo, no sé, se pudo arreglar, se vio mejoría, cómo se vivió, el impacto que tuvo socialmente también, cómo se lo tomó la gente, ya saben. Todo eso en comentarios. Y bueno, la verdad que, como decía Ale, pues recen, oren por nosotras. Sí. La verdad, porque vamos camino a algún tipo de medida así. La verdad que yo no sé en qué va a parar esto, Ay, sinceramente. Jesús. No quiero pensar. Pero bueno, como bien yo decía, hace falta muchos otros cambios, aparte Sí. de producción, de importación, de todo tipo de gestión privada. Sí, es que Son no es muchas como cosas. que con una sola acción se pueda resolver todo, ¿sabes? Es un proceso. Sí, todo es una pirámide que Sí, quitas una de ellas y aquí exacto. se derrumba todo lo demás. Pero bueno, Exacto. En fin, gente, pues nada, déjenos su like si les gustó este video, no olviden suscribirse y nos veremos en uno próximo. bye.